Amigos, durante más de medio siglo, una sola voz lo dominó absolutamente todo en México y en gran parte de Latinoamérica. Esta no es una simple anécdota, es la triste verdad detrás de una hegemonía que, discretamente, modeló cada aspecto de tu realidad, de tus creencias más arraigadas y, sí, incluso de la figura de tus líderes políticos. Fue el ojo omnipresente que lo vigilaba todo, la palabra inapelable que definía las verdades y la gigantesca fábrica de sueños que, desde las sombras más profundas, tejía una red de poder tan incalculable como invisible para muchos. Nos vendieron ídolos que adorábamos, noticias que creíamos a ciegas, amores imposibles que nos hacían suspirar y héroes que encarnaban la esperanza, mientras detrás de los reflectores, en el verdadero epicentro de su poder, se gestaban escándalos de manipulación política de proporciones épicas, de corrupción millonaria que nunca se reveló, de montajes noticiosos que alteraron el destino del país y un control absoluto que rebasaba cualquier frontera ética concebible. Olvídate de la historia oficial que conoces y prepárate para desenterrar las verdades que Televisa nunca quiso que salieran a la luz, los pactos ocultos que sellaron su destino, las traiciones silenciadas que resuenan aún hoy y el verdadero, escalofriante costo de un imperio que, sin dudarlo un segundo, se creyó Dios en la tierra. Antes de que sigamos desvelando estos secretos, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viviendo esta revelación y no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para no perderte las historias más impactantes que nadie más te contará. Durante los años dorados de su apogeo, se decía en los pasillos de poder que si no salías en Televisa, simplemente no existías. Algo de verdad, una verdad incómoda, había en esa afirmación tan lapidaria, pues los políticos necesitaban desesperadamente su pantalla para ser visibles, los artistas su foro para existir y el público su dosis diaria de melodrama y noticias para entender el mundo. Desde el televisor de la abuela, que era casi un altar en la sala, hasta la pantalla de cualquier centro de reunión pública, Televisa marcó con mano de hierro cómo se hablaba, cómo se vestía la gente y, lo más aterrador de todo, hasta cómo se pensaba en cada rincón del país. Fue la incuestionable fábrica de sueños, de ídolos de barro y de amores imposibles que dictaban modas, mientras cada noticiero definía las verdades que el pueblo debía aceptar y cada voz que salía de sus foros en San Ángel tenía el poder absoluto de bendecir o de sepultar una carrera para siempre. Todo parecía perfectamente orquestado, casi divino en su ejecución, un monolito inquebrantable de influencia que permeaba cada fibra de la sociedad. Sin embargo, en los pasillos del poder mediático, detrás de esa fachada de perfección, nada es verdaderamente eterno, ni, mucho menos, limpio. Detrás de las luces cegadoras de los foros se ocultan sombras densas y espectrales, historias que nunca fueron grabadas ni mucho menos transmitidas, y secretos que solo se atreven a contarse en voz muy baja, en susurros apenas audibles, cuando los reflectores finalmente se apagan por completo. Desde pactos oscuros con el poder político más rancio hasta montajes noticiosos que reescribieron la historia, pasando por rumores tan escandalosos que ni los propios empleados de la televisora saben si reír de nervios o callar por miedo. Hoy, aquí y ahora, nos disponemos a destapar el lado más oscuro y profundamente inquietante de la que fue, por mucho tiempo, la televisora más poderosa del mundo hispano. Desde sus primeros y ambiciosos años, Televisa no fue meramente una empresa de televisión, sino que se erigió como un sistema complejo y omnipresente de control social. Bajo el mando férreo y visionario de la familia Azcárraga, la compañía se transformó en un auténtico ministerio de la cultura popular, una especie de entidad superior que decidía qué era aceptable y qué no. Nada, absolutamente nada, escapaba a su radar de influencia. Si el pueblo de México lloraba, reía o, lo más importante, votaba en las urnas, era porque alguien allá arriba, en las altas esferas de Televisa, lo había decidido con antelación y maestría. Se dice, con insistencia, que durante décadas cada sexenio presidencial comenzaba con una llamada directa desde la residencia oficial de Los Pinos hasta los imponentes foros de San Ángel. Habrá que cuidar la imagen del presidente. Era la instrucción, no escrita, pero categórica, una orden que no admitía objeciones. Y Televisa, con una obediencia casi militar, cumplía al pie de la letra, no por una lealtad política genuina, sino porque mantener el favor del poder en turno garantizaba contratos, permisos exclusivos y una serie de privilegios que, en conjunto, valían millones de dólares, una cifra astronómica para la época.
En los convulsos años 80 y 90, cuando México apenas comenzaba a despertar de un largo y opresivo monopolio político que había durado décadas, la televisora ya era un monstruo mediático de proporciones colosales. Manejaban con astucia no solo los noticieros más influyentes, sino también revistas de alto tiraje, disqueras que dictaban la moda musical, estaciones de radio que modulaban la opinión pública y, por si fuera poco, hasta el negocio multimillonario del fútbol. Que la televisión, como bien se decía entonces, ofrecía pocas oportunidades. Metías la pata una vez de más y simplemente desaparecías del mapa, engullido por el olvido. Mientras el público creía ingenuamente en sus estrellas de telenovela y en la veracidad de sus noticias, Televisa ya había convertido la fe popular y la confianza del espectador en una moneda de cambio mucho más rentable que el oro mismo. Su influencia no solo se medía en puntos de rating, sino en la capacidad de moldear conciencias y dirigir voluntades. Este control total era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Por muchísimos años se susurró en los círculos de poder que Televisa era, en esencia, la televisora al servicio incondicional del poder político. Y esta afirmación no solo se basaba en la evidente impulsión de la imagen de ciertos candidatos predilectos, sino en un hecho mucho más profundo y estructural. La empresa vivía literalmente de los cuantiosos contratos gubernamentales que llenaban sus bolsillos cada sexenio. Campañas de salud pública, programas de educación, promociones turísticas, reformas legislativas o los omnipresentes informes presidenciales, todo, absolutamente todo, pasaba forzosamente por sus manos expertas. Algunos exproductores, quienes vivieron desde dentro esa época, aseguran sin titubear que los noticieros recibían líneas directas, instrucciones precisas sobre qué historias debían cubrirse con prioridad y cuáles, de forma implacable, debían ser sepultadas bajo un velo de silencio. Los reportajes, que supuestamente eran objetivos, se editaban con una maestría maquiavélica para suavizar cualquier error del gobierno o, en contraste, para realzar obras públicas que, en realidad, ni siquiera estaban terminadas o funcionando. Era, en palabras de algunos ex colaboradores, una sociedad de conveniencia perfectamente articulada, donde la lealtad se pagaba con millones. Ellos, los de Televisa, ofrecían una cobertura mediática abrumadoramente positiva y, a cambio, recibían un presupuesto disfrazado de publicidad oficial que fluía sin control alguno. Estamos aquí, los que estamos, y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, se decía en los pasillos, una frase que resonaba con un eco ominoso. Incluso hay voces que afirman, con gran convicción, que durante la época dorada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Televisa facturaba cantidades absurdas, verdaderamente desproporcionadas, bajo conceptos tan ambiguos como campaña institucional o asesoría de comunicación, un eufemismo que ocultaba el verdadero propósito. El dinero fluía sin control, sin límites, y las historias, las supuestas verdades, también lo hacían, construyendo una realidad a la medida del poder. El lema no oficial de la empresa parecía inequívoco. Si el poder nos da el contenido, nosotros lo convertimos, sin pestañear, en una verdad irrefutable. Y así, durante años interminables, la línea que debería separar la información objetiva de la propaganda más descarada se volvió un solo, confuso y manipulador guión. El guión secreto de los soldados del PRI. Una narrativa que nadie se atrevía a cuestionar. Esta no es solo una crónica de eventos, es la meticulosa disección de cómo una empresa, con una ambición desmedida, se convirtió en el guionista secreto, el arquitecto invisible de la narrativa de toda una nación. Es la verdad incómoda que siempre estuvo ahí, pero que pocos se atrevieron a ver. Finalmente, te hemos desvelado las primeras capas de este complejo entramado de poder y secretos. Si te ha parecido impactante, no dudes en compartir este video y suscríbete a Secretos de la Fama para que más personas conozcan la verdadera historia detrás del canal que se creyó Dios. Amigos, si el capítulo anterior desveló la arquitectura del poder, hoy nos adentramos sin miedo en las cloacas de ese imperio, en las sombras más profundas que Televisa quiso mantener sepultadas bajo montañas de glamour y silencio. Prepárense, porque lo que viene no son solo rumores de pasillo ni chismorreos sin fundamento, sino la cruda y descarnada verdad de cómo una maquinaria mediática colosal se convirtió en una herramienta implacable de manipulación, capaz de reescribir la historia y de vender una realidad que, para su desgracia, nunca existió.
Estamos a punto de levantar el telón sobre los montajes, las traiciones silenciadas y los secretos más oscuros que mancharon de forma indeleble el legado de la televisora más influyente de nuestra era. Una revelación que pocos esperaban. A mediados de los años 2000, el país entero fue testigo, en primera fila, de un escándalo que, todavía hoy, sigue dividiendo opiniones y avivando heridas profundas en la credibilidad de los medios. En televisión nacional se transmitía, supuestamente en vivo y en directo, el emotivo y dramático rescate de una mujer extranjera, Florence Cassez, quien había sido secuestrada junto a su pareja mexicana, Israel Vallarta. Las cámaras de la televisora, con un dramatismo casi cinematográfico, mostraban a policías irrumpiendo en una casa, víctimas liberadas entre lágrimas y héroes uniformados que posaban orgullosos para la lente, una escena perfectamente orquestada para el gran público. El reportero al frente de esta impactante transmisión, que prometía ser una hazaña periodística, era Carlos Loret de Mola, uno de los rostros jóvenes más fuertes y prometedores de la empresa, una figura en ascenso imparable dentro del sistema. El público, con el corazón en un puño, se emocionó hasta las lágrimas, creyendo fervientemente cada segundo de lo que veía. Aquello parecía una película de acción de alto presupuesto, con un final feliz y heroico que conmovía a millones. Sin embargo, en un giro tan dramático como las propias telenovelas de la televisora, se descubrió, con una vergüenza pública palpable, que todo, absolutamente todo, había sido un montaje meticulosamente planeado y ejecutado. Las detenciones de los supuestos secuestradores y el posterior rescate de las víctimas fueron recreados de forma descarada para las cámaras de Televisa, horas después de que los hechos reales ya habían ocurrido en la intimidad, sin público ni reflectores. La historia de Florence Cassez e Israel Vallarta, que prometía ser un triunfo de la información, terminó convertida en uno de los errores mediáticos más graves y vergonzosos del siglo, una mancha imborrable en la historia del periodismo nacional que generó desconfianza profunda. Pero este no fue, ni de lejos, el único caso documentado de falsificación o exageración. En los pasillos más oscuros y silenciosos de la televisora, se hablaba con insistencia de otros reportajes de guerra donde Loret de Mola y varios corresponsales aparecían en zonas de conflicto que, en la dura realidad, no eran tan peligrosas como se mostraban en pantalla, sino más bien escenarios controlados y seguros. Algunos camarógrafos, con una mezcla de vergüenza y resignación, llegaron a comentar en privado que los tanques de guerra se conseguían en la utilería de los estudios y que el drama más intenso era una creación exclusiva de la edición, una manipulación calculada para impactar a la audiencia y aumentar los puntos de rating. Esta práctica, se dice, era más común de lo que el público imaginaba, un secreto a voces entre los insiders de la industria. La indignación, sin embargo, alcanzó niveles insospechados y un dolor colectivo durante el sismo de 2017, cuando la historia de una niña atrapada bajo los escombros paralizó al país entero con una angustia compartida. Frida Sofía, repetían los noticieros con voces quebradas y dramáticas, una pequeña viva pidiendo ayuda desesperadamente desde los restos devastados del colegio Rebsamen. Las cámaras de Televisa estaban ahí. En primera fila, los reporteros narraban cada movimiento de los rescatistas con una intensidad casi ficticia. Los conductores lloraban en vivo sin contener la emoción, y el público, hipnotizado, rezaba fervorosamente frente a la pantalla por la pequeña vida que creían en peligro. Pero solo había un detalle macabro que lo cambió todo para siempre. La niña, Frida Sofía, nunca existió. Las autoridades, días después, confirmaron con una fría y desoladora certeza que no había tal víctima bajo los escombros del colegio, que todo fue una terrible confusión alimentada por la desesperación del momento y, de forma crucial, por la propia televisión que competía sin piedad por la primicia más impactante. Mientras los rescatistas buscaban con el corazón en la mano, arriesgando sus propias vidas, los medios de la televisora competían ferozmente por el mejor ángulo, por la historia más lacrimógena, por la imagen que generara más impacto, sin importar en lo absoluto la verdad detrás de lo que transmitían. Aunque algunos reporteros alegaron que solo seguían órdenes directas de sus superiores, otros no pudieron soportar la vergüenza de haber participado en una farsa nacional de tales dimensiones, un engaño que afectó a todo un país. A partir de ahí, el público comenzó a mirar la pantalla de Televisa con una desconfianza diferente, mucho más profunda y arraigada. ¿Por qué, si eran capaces de inventar una víctima inocente,
¿qué más no serían capaces de fabricar en sus estudios de San Ángel? Si hay algo que Televisa supo dominar a la perfección, incluso mejor que el arte de producir telenovelas que enganchaban a millones, fue el extremadamente lucrativo negocio del fútbol. Durante años fue la dueña absoluta de equipos emblemáticos, estadios imponentes que rugían con la multitud, los valiosos derechos de transmisión que garantizaban millones de dólares, narradores icónicos que se convirtieron en voces legendarias y, según algunos rumores persistentes, hasta de árbitros que parecían inclinarse a su favor en momentos cruciales. Pero lo que muy pocos se imaginaban, la verdad más oscura, es que detrás de cada gol celebrado, detrás de cada jugada televisada en alta definición, también corrían millones de dólares bajo la mesa en pactos clandestinos que el ojo público jamás vio ni supo. En 2023, la empresa se vio obligada a aceptar pagar cerca de 95 millones de dólares para cerrar una demanda en Estados Unidos, donde se les señalaba directamente de haber participado en una intrincada red de sobornos internacionales para obtener los derechos exclusivos de transmisión de los mundiales de fútbol. Este caso, con nombre y apellido propio, fue el famoso y escandaloso FIFA-Gate, una trama que salpicó a las más altas esferas del balompié global. Se habló de pagos ilegales camuflados bajo conceptos ambiguos, de comisiones escondidas estratégicamente en contratos leoninos y de ejecutivos que viajaban por el mundo más por motivos políticos y arreglos de negocios turbios que por un genuino amor al deporte rey. El acuerdo judicial, si bien resolvió el asunto legal en lo superficial, dejó flotando en el aire una duda enorme y persistente que aún resuena. ¿Hasta dónde llegó el verdadero poder de Televisa dentro del entramado corrupto del fútbol mundial? Aunque la empresa lo niega rotundamente, con su habitual vehemencia, los documentos desclasificados del caso apuntan sin lugar a dudas a que la relación entre dinero, balón y pantalla era mucho más cercana y mucho más oscura de lo que jamás se confesó públicamente. Era una verdad que se escondió por años. En pleno siglo XXI, cuando la mayoría creía ingenuamente que el monopolio televisivo ya era una reliquia del pasado, un nombre comenzó a circular como un fantasma amenazante entre periodistas de investigación, exempleados descontentos y filtraciones digitales anónimas. Palomar. Según fuentes internas de la propia televisora, Palomar no era un programa de televisión común, ni una oficina pública visible, sino un piso oculto, una planta secreta y completamente resguardada dentro de las mismísimas instalaciones de Televisa en San Ángel, un verdadero centro de operaciones clandestino. Ahí, se dice con insistencia, trabajaba un pequeño y selecto ejército de analistas, diseñadores y programadores dedicados no a crear contenido original, sino a manipularlo con una sofisticación alarmante, una oscura maestría. Su función principal, según varias versiones coincidentes y perturbadoras, era operar una red clandestina de cuentas falsas en redes sociales, lanzar campañas de desprestigio dirigidas con precisión quirúrgica y llevar a cabo una sofisticada manipulación informativa. Todo ello con el objetivo explícito de destruir la reputación de políticos incómodos, activistas que levantaban la voz o periodistas que se atrevían a investigar demasiado y a decir la verdad. Algunos incluso aseguran que se coordinaban mensajes clave para redes sociales, se fabricaban tendencias artificiales que parecían orgánicas y se creaban noticias espejo para engañar a los algoritmos de las plataformas digitales, controlando así el discurso público de forma velada. Palomar se convirtió en un verdadero mito dentro del propio San Ángel, un secreto a voces que helaba la sangre de quienes lo conocían. Había empleados que juraban haber visto accesos restringidos con puertas blindadas y guardias de seguridad que no respondían a la jerarquía oficial de la empresa, sino a mandos ocultos y desconocidos. Otros, claro está, desmintieron rotundamente su existencia, tachándolo de pura fantasía e invención. Pero lo cierto es que, desde que se filtraron más de 5 terabytes de datos, incluyendo nombres, contratos y detalladas campañas de desprestigio dirigidas, el tema dejó de parecer una simple teoría conspirativa para convertirse en una verdad inquietante y tangible. El escándalo explotó con fuerza cuando medios internacionales de gran prestigio comenzaron a publicar fragmentos cruciales de este archivo secreto de Palomar. Ahí aparecían correos internos, manuales de operación, detallados y listados de clientes con evidentes intereses políticos y económicos. Televisa negó toda relación con Palomar, por supuesto, con su habitual negación, pero la sombra de la duda y la manipulación quedó marcada para siempre en su reputación, una huella que no se borra.
Era agosto de 2012 cuando el nombre de Televisa volvió a acaparar los titulares internacionales, pero esta vez no por el éxito arrollador de una de sus populares telenovelas, sino por un escándalo que parecía sacado del más intrincado guión de una película negra. Las autoridades nicaragüenses detuvieron, en un operativo sorpresivo y de gran envergadura, a 18 ciudadanos mexicanos que viajaban en 6 camionetas lujosas con logotipos oficiales de Televisa, equipadas con antenas satelitales de última generación, cámaras profesionales, uniformes idénticos a los de los empleados de la televisora y acreditaciones de prensa impecablemente falsificadas. Hasta ese momento, todo parecía un operativo periodístico legítimo, un equipo en misión informativa, hasta que los perros entrenados, con su olfato infalible, olfatearon los compartimentos secretos de los vehículos. Más de 9 millones de dólares en efectivo, billete sobre billete, viajaban cuidadosamente escondidos dentro de las camionetas en un contrabando audaz. Los detenidos, sin dudarlo ni un segundo, dijeron ser empleados de la televisora, y los papeles que presentaron a las autoridades parecían confirmar su versión de forma irrefutable. Pero la empresa, con una celeridad asombrosa y una negación rotunda, se deslindó de inmediato de todo, asegurando categóricamente que las camionetas eran falsas, que los documentos estaban clonados con una maestría delictiva y que los supuestos reporteros no figuraban en ninguna de sus nóminas oficiales. El caso, envuelto en un manto de misterio y ambigüedad, se convirtió en un enigma digno de una novela de espías, dejando a todos perplejos y sin respuestas claras. ¿Quién, en realidad, tenía el poder y los recursos ilimitados para falsificar 6 unidades completas con todo el branding de Televisa, con acreditaciones perfectamente elaboradas, permisos de aduana falsos y hasta las antenas satelitales operativas? Las autoridades de Nicaragua, sumidas en un laberinto de preguntas sin respuesta clara, nunca ofrecieron una explicación clara y satisfactoria sobre este misterio que trascendió fronteras y generó múltiples teorías. La banda de 18 mexicanos, conocidos tristemente como los falsos Televisa, detenidos en Nicaragua, fueron finalmente extraditados a su país, pero las preguntas sobre quién orquestó tan audaz operación y cuál era su verdadero propósito siguen sin respuesta clara hasta el día de hoy. La verdad, detrás de ese dinero y esas camionetas, es un secreto que Televisa, o quien quiera que haya estado detrás de este montaje, se llevó a la tumba del silencio. Muchos aseguran, y con buenas razones que los hechos respaldan, que en la televisión mexicana, Televisa fue juez, jurado y, en última instancia, el verdugo implacable de quienes osaban desafiarla. No solo dominaba el entretenimiento popular, sino que también controlaba con mano férrea la forma en que se regulaba la propia industria. En el año 2006, el Congreso de la Unión aprobó, en medio de una gran controversia y acusaciones de tráfico de influencias, una serie de reformas conocidas popularmente como la Ley Televisa, una legislación que, en esencia, blindaba el monopolio de la empresa sobre las valiosas frecuencias de radio y televisión en todo el territorio nacional. Las reglas de esa ley parecían hechas a la medida exacta de sus intereses, con concesiones prolongadas, renovación automática de licencias y ventajas casi imposibles de igualar para cualquier competidor que osara desafiar su hegemonía indiscutible. Todo esto, por supuesto, fue disfrazado bajo el eufemismo de una modernización tecnológica necesaria para el país. El beneficio para Televisa era abrumadoramente claro y palpable: seguir reinando sin objeciones y, lo más importante, rendir cuentas a nadie, manteniendo su posición de privilegio. Años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó parte de aquella polémica ley, declarándola inconstitucional por vulnerar principios básicos de competencia y equidad. Pero el daño a la competencia y a la libertad de expresión, ya estaba hecho de forma irreparable. El mensaje era simple, contundente y aterrador para muchos. En México, quien tenía el control remoto de los televisores en cada hogar, también ostentaba el control absoluto del país, de sus instituciones y, por extensión, de sus ciudadanos, dictando lo que podían ver y escuchar. Además, se decía, y con mucha base, que Televisa usaba su pantalla gigante para moldear, con una precisión escalofriante, el voto de la gente y la opinión pública general, inclinando la balanza a su antojo. En 2012, el escándalo explotó con fuerza cuando el prestigioso diario británico The Guardian publicó documentos que señalaban directamente a la televisora de haber vendido, de forma descarada, una cobertura informativa sumamente favorable al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Las notas periodísticas mostraban supuestos paquetes publicitarios que incluían entrevistas a modo, es decir, preguntas pactadas y sin posibilidad de réplica, menciones constantemente positivas y hasta reportajes prefabricados, verdaderos montajes, dirigidos explícitamente a denigrar a sus rivales políticos, una estrategia de guerra sucia mediática. La empresa, como era de esperarse, lo negó todo de forma vehemente, con comunicados firmes, pero el público ya había comenzado a conectar los puntos, las piezas de un rompecabezas oscuro que revelaba una verdad incómoda. Por algo, el movimiento estudiantil Yo Soy 132 convirtió a Televisa en su principal blanco de protesta, en el símbolo inconfundible del control mediático, de la manipulación descarada y de la falta de ética periodística. Mientras miles de jóvenes gritaban en las calles «No más manipulación», con la esperanza de ser escuchados, en los foros de San Ángel, las luces se apagaban al final de cada emisión con una sola consigna implícita, una que resonaba en los pasillos de poder. De eso no se habla. La sociedad mexicana, por primera vez, alzaba la voz contra el gigante, pero la empresa guardaba silencio. Si te estás impactando con estas revelaciones, te invito a que le des un buen like a este video y, por supuesto, a que te suscribas a Secretos de la Fama para no perderte las verdades que te cambiarán la perspectiva de todo y te abrirán los ojos a una realidad diferente. En Televisa, el silencio no era solo la ausencia de ruido. Siempre fue, y lo sigue siendo, una herramienta de poder, quizás la más efectiva y temida. Durante años se rumoreó con insistencia que existían listas negras, unas listas prohibidas de periodistas, actores y conductores que habían caído en desgracia, personas cuyas carreras habían sido fulminadas sin explicación aparente. A veces bastaba una crítica fuera de guión, un comentario imprudente en otro canal o una publicación incómoda en redes sociales para desaparecer del aire sin la menor explicación ni posibilidad de retorno a la pantalla. Si no sigues la línea, no sales ni en el clima, decía un viejo camarógrafo con amarga resignación, resumiendo la dura realidad de la empresa y la constante amenaza de un veto. Varias figuras reconocidas del espectáculo y el periodismo lo han insinuado con el paso del tiempo, en entrevistas concedidas años después de su salida de la televisora, comediantes que fueron vetados por chistes inoportunos, reporteros que fueron congelados por investigar demasiado a fondo, artistas que pasaron de ser protagonistas estelares a simples rellenos en cuestión de días, sin entender el porqué de su caída en desgracia. Y aunque nadie dentro de la empresa ha confirmado jamás la existencia de estas listas negras o de una política de vetos formal, las dolorosas coincidencias hablan por sí solas, con una elocuencia que estremece a cualquiera que conozca la industria. También se ha dicho, y con mucha razón, que ciertos temas simplemente estaban prohibidos, eran tabú absoluto y no podían tocarse bajo ninguna circunstancia. Las órdenes de censura bajaban desde las altas esferas directivas con palabras suaves y ambiguas, pero el mensaje era siempre contundente y cristalino para todos. Esa nota no va, ese nombre no se menciona. Esa historia simplemente no existe para nosotros. El control sobre la narrativa era tan efectivo, tan implacable, que muchísimos periodistas, para conservar su trabajo y su sustento, preferían autocensurarse antes de arriesgar su carrera y su futuro. Una forma sutil pero poderosa de control. Al fin y al cabo, Televisa era, para bien o para mal, la mayor escuela de comunicación del país, pero también, para muchos, se había convertido en su mayor jaula de oro, una prisión dorada de donde era casi imposible escapar una vez que se caía en desgracia o se desafiaba al poder establecido. Es la verdad más cruda. Si existe un mito que se niega rotundamente a morir dentro del complejo mundo del espectáculo mexicano, ese es el del famoso Catálogo de Televisa, una leyenda urbana que ha perdurado por décadas. Una lista secreta, según cuentan algunos exempleados, y voces anónimas que pululaban por los pasillos, donde aparecían nombres, fotos y, lo más escandaloso, las condiciones especiales de actrices y conductoras de la televisora, un secreto a voces que estremecía los cimientos de la ética. Se decía, con un morbo apenas contenido, que aquel catálogo no era de producciones o talentos artísticos para elegir, sino de recomendaciones personales para políticos influyentes, empresarios con chequeras pesadas y figuras de gran poder económico que buscaban favores. Y aunque jamás se presentó una prueba tangible de su existencia, el rumor cobraba fuerza cada cierto tiempo.
especialmente cuando aparecían nuevos rostros recibiendo protagónicos de la nada, sin mérito aparente que justificara su ascenso meteórico. Columnistas de farándula, siempre ávidos de un buen escándalo, aseguraban haber visto copias o versiones del mismo que circulaban discretamente entre productores y agentes, siempre con la misma frase lapidaria al pie: solo para ojos de confianza, una contraseña que abría puertas. Algunas de las supuestas involucradas en este oscuro catálogo lo negaron con profunda indignación, clamando inocencia, mientras otras, inteligentemente, prefirieron no tocar el tema, dejando el misterio intacto y la especulación en el aire. Cada quien con su versión, cada quien con su silencio, pero entre la gente del medio se repetía una sola y ominosa frase que resumía la situación: en Televisa nada es gratis. Lo cierto es que este mito sirvió para alimentar una idea que a la empresa le ha costado décadas y fortunas borrar de la mente del público: la de que el talento no siempre se mide en pantalla, sino en los pasillos oscuros y llenos de sombras del poder, donde se tejían los verdaderos hilos. Finalmente, esta disección implacable de los secretos de Televisa nos deja una verdad innegable y escalofriante. Su poder no residía solo en lo que mostraban al público, sino en lo que ocultaban meticulosamente, en los hilos invisibles que movían y en las vidas que decidían de forma arbitraria. Desde montajes vergonzosos que alteraron la percepción de la realidad, hasta vetos silenciados que arruinaron carreras y pactos oscuros que enriquecieron a unos pocos, el imperio se construyó sobre arenas movedizas de manipulación y engaño constante. El canal que se creyó Dios, en su afán desmedido de controlar la narrativa nacional, se olvidó por completo del costo humano, de las verdades que ahogó sin piedad y de la confianza de un pueblo entero que traicionó sin remordimientos. Pero hoy, con este relato valiente, hemos comenzado a desenterrar esa memoria incómoda, esa historia que nadie quería que conocieras, revelando lo que siempre estuvo oculto. Si esta inmersión en las sombras de Televisa te ha abierto los ojos a la verdad, te pido que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Secretos de la Fama y activa la campanita para que sigamos explorando juntos los rincones más ocultos del poder mediático. La verdad, amigos, siempre encuentra su camino para salir a la luz, sin importar cuánto se